Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Comenzamos con una pregunta que ha llegado por mi Messenger. Me dice, pastor, ¿es cierto que si yo soy casada por el pastor, o casados, perdón, por el pastor en la iglesia, ya quedo casada y no tengo que ir a ninguna institución del gobierno? Y de la otra forma, y si yo soy casada por lo civil, no necesito que se me haga ceremonia porque ya estoy casada. Entonces, vamos con la primera pregunta. Es bueno que establezca la diferencia entre el pastor que puede hacer ceremonias en la iglesia con efectos civiles, al pastor que puede hacer ceremonias sin efectos civiles. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que hay pastores debidamente autorizados por la iglesia y prácticamente todo pastor que tenga su licencia general puede acudir al conducto regular, que en este caso son los directivos distritales, y estos ante el consistorio de ancianos, para que a través de la dependencia jurídica de la iglesia hagan todo el proceso y le sea avalado al pastor oficiar ceremonias religiosas con efectos civiles. Cuando eso se da, entonces el pastor hace la ceremonia y esa ceremonia tiene efectos civiles. Para que quede completamente normalizado ante el Estado, el pastor deberá llevar el acta del matrimonio con el edicto que fijó, en fin, todo lo de ley ante el notario, y el notario va a protocolizar ese matrimonio. Si un pastor no tiene esa autorización dada por la iglesia de hacer ceremonias con efectos civiles, él lo único que puede hacer es la ceremonia, pero no puede llevarla a cabo hasta que no llegue a sus manos el registro civil del matrimonio expedido por la notaría o en algunos lugares registraduría. ¿Está claro? Ese pastor que no tiene autoridad por la iglesia para oficiar ceremonias con efectos civiles no puede bajo ninguna manera oficiar una ceremonia sin que antes la pareja se hayan casado por lo civil. Espero que le quede claro. Esa es la primera. La segunda, si yo me caso por lo civil, no necesito que me hagan ceremonia porque ya estoy casado. Bueno, es importante que comprendan que lo que la iglesia hace con relación a la ceremonia como tal tiene un sentido espiritual, mas no civil. Entonces, si una persona se casa por lo civil y por alguna circunstancia no pudo hacer ceremonia en la iglesia, no debe de sentirse culpable o pecador pensando de que no está casado, porque legalmente está casado. Entre otras cosas porque el matrimonio, según la Biblia, era según la ley. Ustedes lo leen. La mujer está sujeta por la ley al marido mientras éste vive.
En ninguna parte la Biblia dice que el matrimonio fue de origen ceremonial. Por eso cuando ustedes miran la intervención, o mejor, lo relacionado al divorcio, ustedes no observan a Aarón interviniendo en ese asunto. Quien interviene en primer lugar es Moisés. El uno representaba el campo ceremonial, el otro el campo legislativo y ejecutivo. Ojalá que le quede claro su inquietud. Pero es obvio, si la persona se casa por lo civil, lo más saludable es que tenga en cuenta a Dios para que su matrimonio sea bendecido a través del hombre que Dios ha puesto en la iglesia para dirigir la iglesia. Espero que quede clara esa inquietud. Pastor, por aquí hay otra pregunta desde el Ecuador. Nos dicen a esta hora, Pastor, ¿es normal que un cristiano sufra de celos? Según el libro de Números, los celos son un espíritu, ¿no? Y según Pablo en la carta a los Gálatas, los celos son un deseo de la carne. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se condena esa actitud de la persona que sufre de ese mal. De tal dimensión es la gravedad de ese comportamiento que dice la Biblia que el que lo practica no heredará el reino de Dios. Así está escrito en Gálatas capítulo 5, verso 17 en lo adelante. Muy bien, Pastor, por acá nos están saludando precisamente y nos hacen una pregunta a través de YouTube y nos dicen, buenos días, Dios los bendiga. Mi pregunta es, ¿con qué acciones como tal contristamos al Espíritu Santo? Todas aquellas que riñen contra los valores cristianos. Yo contristo el Espíritu Santo cuando digo mentiras. Yo contristo el Espíritu Santo cuando me dejo llenar de mis propios pensamientos vagos, desordenados. Yo contristo el Espíritu Santo cuando me dedico a mirar pornografía. Yo contristo al Espíritu Santo cuando utilizo un léxico inadecuado, el cual no es avalado por Dios. Toda acción que vaya en contra de la santidad del cristiano hace que el Espíritu Santo sea contristado. Y la Biblia aparece el texto porque tiene verdadero sentido. Es decir, el cristiano no puede ser como los semáforos a medianoche, intermitentes. Hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. A las 7 sí, a las 8 no. Sino que el cristiano debe de tener en cuenta lo que ya fue dicho desde el tiempo de Salomón. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre su cabeza. Y lo que Pablo ratifica en su carta cuando dice, orando en todo tiempo, orad sin cesar. Está hablando de la vida devocional del cristiano que debe de estar ocupado en ella todo el tiempo. Muy bien, Pastor. Por aquí nos hacen una pregunta a través de Facebook. Nos dicen, cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, la Biblia dice que la tierra se oscureció desde la hora sexta hasta la hora novena. ¿Tiene algún significado esta oscuridad, estas tinieblas? A quienes, o mejor, a los lectores de la Biblia, es importante que se tenga en cuenta qué cosa viene por subjetividad. Me explico. Si yo quiero hacer una doctrina de ese escrito, pues puedo hacerla, pero bajo un concepto. El pensamiento generalizado es la expresión de luto de la naturaleza misma ante la muerte de su creador.
pero que tenga alguna connotación trascendental en el cambio transformador del individuo, el simple hecho de que haya habido tinieblas. No, lo que aparece es una figura muy importante, y es que en esa misma hora el velo del templo se rasgó en dos, mostrando que desaparece una época, como dice en la carta a los Hebreos capítulo 10, para dar inicio a una nueva época donde ya no hay que esperar intermediarios para poder tener comunicación con Dios, sino que a través de la rotura del velo, esto es su carne, todos podemos llegar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar en él el oportuno socorro. Bien, pastor, por aquí a través de YouTube nos dicen, hermano, ¿qué argumentos bíblicos se puede usar para dar a entender que la masturbación no está bien? Ya que pues enseñan o la contradicen con notas donde la ciencia la avala por sus muchos beneficios, entre comillas. Mi estimado o estimada, no puede dejarse llevar por lo que avale la ciencia o los sistemas. La Biblia no avala el homosexualismo. La Biblia no avala el lesbianismo. La Biblia no avala el aborto. La Biblia no avala la eutanasia. Y los gobiernos lo avalan. Ya, la ciencia avala. En fin, incluso acaban ahorita están discutiendo un proyecto donde se busca pues decirle a la gente que sí puede tener el suicidio asistido, porque queremos llegar a la mentalidad de un país desarrollado como Holanda, en todo menos en la solución de los problemas que de verdad sí tiene la comunidad. Entonces, nosotros como cristianos no podemos pensar de que porque la ciencia dice vamos a hacerlo, cuando de alguna manera la misma palabra masturbación le dice a usted que es masturbación. Prueba de que está masturbado es que está haciendo la pregunta, confundido. Una turbación es algo que me pone a pensar si está bien o está mal. ¿Alguna vez un hombre, cuando tiene su vida de intimidad con su esposa legítima, le genera confusión? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque está avalada por Dios, porque sus propios valores, su propia conciencia le dice que está haciendo lo que es correcto. Cuando lo hace por fuera de esos parámetros establecidos por Dios, su conciencia le va a afectar, se va a turbar. Cuando usted cae en la práctica de la masturbación, se vuelve una adicción que al final se cumple lo que en sí encierra la palabra. Ahora bien, en la Biblia no aparece un solo texto que diga puede masturbarse. Tampoco aparece un solo texto que diga masturbarse es pecado. Lo que siempre se ha venido haciendo es partiendo del concepto apostólico cuando habla del pecado de fornicación, que es contra el mismo cuerpo. Se deduce que tiene que ver con la satisfacción personal, y a eso es lo que se le llama masturbación. Con respecto a que si la iglesia lo aprueba o no lo aprueba, hasta hoy la iglesia nunca ha fijado una posición diciendo textualmente en su reglamentación sí o no, porque realmente creo que la mejor salida a ese fenómeno es la que plantea Pablo en el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, plural,
las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Muy bien, pastor. Por aquí nos encontramos con otra pregunta a través de Facebook. Y es, Dios lo bendiga, hermano, porque cuando Pablo se encontró a Timoteo, lo circuncidó si ya era el tiempo de la gracia, según Hechos 16:3. Porque iba a estar entre los judíos y la idea era que tuviese la oportunidad de no tener ningún obstáculo para poder cumplir su misión. Muy bien. Dice por aquí a través de Radio Ipuc, pastor, caí en pecado de adulterio, nos escriben así, estoy casada pero ya no vivo con mi esposo, ¿ahora qué me espera? Tiene varias posibilidades. Una, que se consagre al Señor y siga sola. Dos, que se consagre al Señor y se reconcilie con su marido. Tres, que inicie un proceso, hablando legalmente, de divorcio, consciente que si ella es la que falló, lo más seguro es que el concepto del tribunal eclesiástico le saldrá negativo. ¿Qué le recomiendo yo? Que se acoja a la misericordia de Dios y busque la manera de reconciliarse con su esposo. En caso tal de no poderlo hacer, conságrese al Señor y siga como está. Bien, pastor, por aquí hay una pregunta, pues me llama la atención porque creo que se ha hablado bastante acerca de esto, pero nunca desde este punto de vista. Dice, pastor, Dios lo bendiga, una pregunta, buenos días. Yo trabajo en la Policía Nacional, nos dice la persona. ¿El acta de unión conyugal tiene los mismos efectos jurídicos ante la iglesia? ¿Cómo así? No entiendo. O sea, ¿fue casado por un sacerdote de policía o qué? No, parece ser que el acta de unión conyugal es un documento que certifica la unión marital de hecho. Bueno, una cosa es la unión marital de hecho, otra cosa es el matrimonio. Si usted no se ha casado legalmente, el hecho de que tenga un certificado que les pide en determinado lugar para decir que usted tiene una compañera, un compañero estable, no quiere decir que está casado. Debe de casarse. Okay. Dios los bendiga, pastores. Mi pregunta es, ¿cuántos apóstoles hay? Porque aparece, nos dice así, 12 en Hechos y en los Evangelios, pero después aparece el apóstol Pablo, pero sigue diciendo que son 12. Entonces pregunta, ¿cuántos son? Bueno, Jesús escogió a 12, así está escrito en el Evangelio. Uno de ellos lo traicionó. En Hechos capítulo 1, ustedes van a encontrar cómo la iglesia se reúne para reemplazar al hermano que había estado con ellos en toda la peregrinación que ellos tuvieron con Jesús. Y dice que después de orar echaron suerte y cayó la suerte sobre Matías. Matías, según el concepto del libro de Hechos, sería el reemplazo de Judas. Pero uno nunca volvió a escuchar de Matías, no aparece en la Biblia, solo se menciona el día de su nombramiento. El caso de Pablo, a diferencia de Matías, es que él dice, fui apóstol no de hombre ni por hombre, sino por Dios. Es importante que tenga en cuenta que para ser apóstol, dentro del concepto de Jesús, tenía que tener unas cualidades, el desarrollo de un ministerio específico. Y el único que lo reúne a plenitud es Pablo. Pero es bueno comprender que en el tiempo de Jesús solo aparecen 12, que después de Jesús
los discípulos o los apóstoles se reúnen para decidir sobre el sustituto de Judas, eligen a Matías, el cual no vuelve a aparecer. Y luego sí aparece Pablo con todo lo pertinente para ser el verdadero sustituto de Matías. Aclaro que al hacer este comentario no aparece en la Biblia un solo texto que diga Pablo reemplazó a Judas. ¿Ya? Como no existe un solo texto que diga el ministerio apostólico de Matías. Ok, pastor, por aquí a través de Facebook nos dicen, hermano, Dios les bendiga, les hablo desde Pereira. Mi pregunta es, ¿yo me puedo bautizar aunque mi esposa pertenezca a una doctrina trinitaria? Claro, si Dios ha tratado con él y ya él tiene la revelación de la doctrina del nombre, de lo que la iglesia cree y predica, no importa, es como si usted siendo católico entendiera el evangelio y su esposa en el momento de usted tomar su decisión, aún no se hubiera convertido. Ahí lo que usted tiene que hacer es llenarse de Dios, estudiar la doctrina y comenzar a generar conciencia en su cónyuge de tal manera que Dios, por su infinita gracia y la revelación de la palabra, ella también llegue al conocimiento de la verdad. Muy bien, pastor, por aquí nos dicen, porque una persona que está bien con el Señor, a veces cuando está durmiendo siente que no se puede mover ni puede hablar. Pregunta de la persona, ¿será eso un espíritu malo o, como dicen los científicos, parálisis del sueño? Bueno, no sé, yo no me atrevería a dar una respuesta pues desde el punto de vista bíblico, porque no aparece en la Biblia un texto que diga algo así. Realmente no estoy en condiciones de responder esa pregunta. Le ofrezco excusas a la persona porque pues hay que ser sinceros. Sí. A través de YouTube nos llega la siguiente pregunta, pastor. Tengo una hija de 13 años y ella me pregunta el por qué la música, aparte de la que alaba a nuestro Dios Todopoderoso, es mala. La música en sí no es mala. Mala es la forma como quienes la ejecutan lo hacen y el por qué y para quién lo hacen. Es importante que comprendas que la música tiene origen en el cielo, que luego fue pervertida por los hombres en la tierra, es otra cosa. Ahora, la diferencia que hay entre la música secular y la música entre comillas llamada cristiana, porque hay que ser honestos, hay música llamada cristiana que no es música cristiana. Entonces usted tiene que aprender a establecer cuál es la diferencia. Hay música llamada cristiana que es música secular, así de sencillo. La música cristiana es aquella que de verdad tiene un sentido y es el de hacer que el nombre del Señor sea glorificado y no buscar que el hombre sea elogiado por lo que hace y mucho menos llenar sus arcas a causa de la manipulación a través de la música de las personas. Entonces, es bueno que establezca la diferencia. ¿Qué es música cristiana y qué es música secular? La música en sí no es mala, fue creada por Dios. El hombre es el que ha hecho que a través de la música la gente se suicide, a través de la música la gente se corrompa, a través de la música la gente se vuelva violenta, como son los géneros que van apareciendo cada día. Bien, pastor, por aquí nos dicen, Dios les bendiga, hermanos. Mi pregunta es, ¿dónde estará la nueva Jerusalén? ¿En el cielo o en la tierra? ¿Y qué pasaje bíblico no lo puede mostrar? Pues Apocalipsis dice que vi descender la nueva Jerusalén del cielo, preparada como una esposa ataviada para su marido. ¿Ya?
Yo le recomendaría a la persona que tiene la inquietud que no se preocupe mucho si va a ser en el cielo o va a ser en la tierra, sino que se preocupe por entrar. Ya, porque después de que entre independientemente de la ubicación, eso ya será, ¿cómo te digo? Algo que no va a ser pues tan trascendental. Aquí lo importante es que usted pueda acceder. Ok. Déjame, yo sigo por acá. Por acá dice, me gustaría... pues, Aquí hay una pregunta. Dice, si mi hijo de 11 años se quiere bautizar, pero a mí no me parece que está muy, pero a mí me parece que está muy niño para bautizarse. ¿Usted qué me aconseja? Una decisión de estas es muy subjetiva y a veces puede traer pues dos cosas que son las únicas que se dan en una situación de estas. Que el muchacho de verdad lo esté haciendo porque Dios haya tratado con él y definitivamente se bautice y persevere en el tiempo, o que lo esté haciendo por ingresar con el grupo de amiguitos de su edad, o como por deporte, se puede decir. En la iglesia hay varios casos, por eso no se puede generalizar. Yo conozco personas que se han bautizado a los 11 o 12 años y perseveran en Dios. Conozco gente que se ha bautizado de 40 años y están apartados. En mi caso personal, yo era un niño cuando me bauticé y ya va a completar 50 años y aquí estoy. Pero conozco otros que no están. Creo que ahí va a jugar un papel muy importante, no la presión de papá y mamá, ni de los amigos, ni del pastor, sino que el muchacho tome su propia decisión y una vez que toma su propia decisión se le genere conciencia hasta la saciedad acerca de lo que va a hacer. Porque el bautismo es algo sagrado y de gran responsabilidad. En mi caso personal como pastor, no he bautizado a nadie menor de 12 años. Y lo hago a partir de 12, aunque no existe una norma ni un texto bíblico que diga tiene que bautizarse después de los 12 o se puede bautizar antes de los 11. No bautizo a ningún muchacho menor de esa edad, de alguna manera fundamentado en aquello que representaba en la cultura judía las responsabilidades de estas personitas. Si usted mira bien la escritura, el mismo Jesús dio ejemplo yendo al templo cuando cumplió su edad, que era la que le avalaba el derecho a ir al templo a los 12 años. Porque se supone que de ahí en adelante, inclusive con permiso de sus padres, una doncella podía casarse. Y en Colombia hay menores de edad que toman la decisión de asumir el compromiso de matrimonio y lo pueden hacer a través de la autorización de sus padres. Entonces yo por eso no bautizaría un niño menor de 12 años, porque en el orden bíblico no aparece como muy viable. Se supone que no tiene la suficiente responsabilidad como para asumir semejante compromiso. Después de los 12 años, partiendo de la visita de Jesús al templo, se supone que ya ese muchacho o esa niña de alguna manera tiene cierta madurez para asumir tal responsabilidad. Bien, pastor, por aquí nos dicen una pregunta. En la denominación La Luz del Mundo dice que Dios sigue llamando apóstoles y que el apóstol de la Luz del Mundo es el enviado de Dios. ¿Qué se puede decir ante esto, pastor?
Hay una discusión en el tiempo acerca de si en el tiempo de hoy hay apóstoles o no. La verdad, yo creo que hay apóstoles, pero no bajo el pensamiento de los señores de la luz del mundo, sino bajo el pensamiento bíblico. Una cosa es que yo, por gusto propio, me autoproclame apóstol, o me autoproclame evangelista, o me autoproclame pastor, o me autoproclame maestro o profeta. Otra cosa es que Dios me constituya como tal, que es lo que menciona Efesios capítulo 4, el versículo 11. Ahora bien, en el caso específico que nos ocupa del apóstol, hablo desde mi punto de vista. Creo que un apóstol es aquel que va a abrir una misión, a establecer iglesias como lo hicieron los apóstoles, bajo situaciones muy difíciles. Hoy la iglesia nuestra, pudiéramos llamar apóstoles a todos estos misioneros que han dejado sus familias, sus propios intereses, su cultura, su país, para ir a un país desconocido, a unas costumbres totalmente diferentes, a enfrentar unos desafíos, algunos hasta corriendo el riesgo de perder la vida. Yo creo que esos son apóstoles. Ojo, pero una cosa es que dentro del concepto nuestro pensemos que es un apóstol. Otra cosa es que podamos decir, según la Biblia, que es un apóstol. ¿Por qué? Porque la Biblia solo habla de 12, no más. ¿Ya? Ahora, si hay otros que cumplen el oficio de apóstoles, pues entonces Dios sabrá. En la Biblia solo aparece 12 apóstoles, no más. Es bueno que quien se autoproclama como apóstol mire a ver si está cumpliendo lo que en sí vivieron los apóstoles, o si simplemente es buscar una posición que le genera ventajas frente al pueblo para sacar provecho, como hacen los presuntos apóstoles hoy, que lo único que les hace falta es que les hagan un altar, les prendan velas y los adoren. Si usted mira bien lo que hacen con el presunto apóstol del cual surge la pregunta, pues creo que ni al Señor Jesús le hacen el homenaje como se lo hacen a esa persona. Muy bien, pastor, por aquí hay una pregunta y es, me gustaría que me explicara el texto de Juan 17:5, que dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Es una pregunta que podíamos compararla también con San Juan 1:1, ¿cierto? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando San Juan capítulo 17 hace mención, ahora Padre, glorifícame al lado tuyo con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Usted lo que tiene que mirar es buscar la forma de consultar con otras versiones de la Biblia y le van a dar una muy buena luz. Si usted mira la versión del año 338 después de Cristo, encuentra que el texto no aparece así. El texto aparece, ahora Padre, glorifícame en ti mismo con aquella gloria que tuve como Dios en ti antes que el mundo fuese. Le habla en la versión de Félix Torres Amat, primera edición. La palabra con vino por vía exegética y surge a causa del pensamiento de unos teólogos y filósofos muy importantes católicos que dijeron,
como San Crisóstomo, San Teofilato, San Buenaventura, que decían, cuando leyeron el texto, en el principio era el verbo y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios, como ya habían sido afectados por el concepto politeísta, entonces colocaron una nota marginal que decía, en Dios se establece la unicidad, con Dios se establece la diferencia de personas. ¿Qué hizo el otro que buscó la manera de hacer que las personas tuvieran en su lenguaje la palabra? Sencillamente quitaron la palabra en para colocar la palabra con y desde entonces generar la confusión que la persona que está preguntando tiene. Porque la razón natural enseña, la palabra no está conmigo, está en mí. La palabra es la expresión del ser. Cuando las personas hablan, exteriorizan lo que son. Entonces, nunca la palabra ha estado con, la palabra ha estado en. Partiendo de ahí, Jesús, el verbo de Dios, no estaba con, porque eso es igual a estar al lado. En este momento yo estoy hablando. La palabra no está a mi lado. La palabra está en mí. Es parte de mi ser. Es la expresión de mi ser. Por eso la manera más correcta de entender el texto es como aparece en esa versión. Y no solamente en esa, en la Nácar Colunga. Ustedes van a encontrar que la palabra con no aparece en esas versiones antiguas. Vinieron por vía exegética como resultado del análisis de unos teólogos que colocaron una nota marginal y luego el que revisó le pareció bonita la palabra con y reemplazó la palabra en por la palabra con para establecer ahora lo que ya las personas pues le genera esa confusión. Pastor, ¿le parece bien si vamos con una canción y regresamos a contestar otras preguntas? No, ¿No? sigamos. ¿Seguimos? Sí, señor. Bien. Por aquí nos preguntan a través de YouTube lo siguiente. Mi hijo me preguntó, ¿por qué Dios dio segundas oportunidades, como por ejemplo a David y a Adán y a Eva cuando pecaron? No. Discúlpame, vuelve a hacerme la pregunta. Dios le bendiga, pastor. Espero que me pueda responder esta pregunta. Mi hijo me preguntó por qué Dios le dio segundas oportunidades, como por ejemplo a David y a Adán y a Eva cuando pecaron. No. Esa pregunta no se la podría yo responder. Aunque de antemano está impreso en la Biblia que él tuvo dos oportunidades. Adán y Eva tuvieron dos oportunidades. Una de hacer lo bueno y una de hacer lo malo. Y los dejó para que escogieran. Ellos escogieron lo malo. ¿Ya? Ahora, el por qué a David se le da una oportunidad diferente, bueno, porque es un tiempo diferente. Sin embargo, pienso que la mejor respuesta a esa pregunta se la va a responder Dios cuando usted esté ahí y le pregunte. Porque aquí sería muy discutible lo que se hable al respecto. Muy bien. Bueno, hay varias preguntas por acá, pero aquí Hay muchas preguntas. Sí, señor. Estamos tratando de dar una por una de las redes sociales. Hay muchas de esas que no estamos preguntándolas porque ya se han resuelto muchas veces en otros programas. Sí. Entonces, por aquí hay una que dice, pastor, un joven que tiene autismo, ¿debe ser bautizado? Le dijeron a la mamá que sí, pero el joven no escucha el curso bautismal sino ella. Entonces, ¿qué se debería hacer en este caso? Bueno, eso es complicado. Pienso que el bautismo es para personas que sean conscientes de lo que van a hacer y que sean ellos los que tomen su propia decisión. Yo no puedo hacer bautizar a una persona que no ha sido discipulado. Yo no puedo hacerlo bautizar, porque entre otras cosas le estaría hasta violando su propio derecho. Y entiendo que ellos tienen la capacidad de establecer diferencias. ¿Ya?
creo que con el lenguaje apropiado, la metodología apropiada para llegarle con el mensaje a una persona de estas, pues se debe de generar conciencia y mirar si él puede tomar su decisión o no. Pero el hecho de que mamá quiera que el hijo sea bautizado y que ella sea la que reciba la doctrina y que lo hagan bautizar, creo que no está bien. Ok, por aquí nos hacen una pregunta que creo que varios de los mismos oyentes están tratando allí de hablar acerca de esto, como que ha generado controversia, por decirlo así de una manera. Bueno, dice: Dios le bendiga, pastor, mi esposo es creyente, pero aún no ha dejado de escuchar la música del mundo. Yo le digo que no debe, pero él se enoja. ¿Qué hacer? Bueno, él ya está grandecito, él es responsable ante Dios, él tiene que tomar su propia decisión. Usted puede generarle conciencia acerca de en qué aspecto le puede afectar, pero la decisión es de él. Si él tuvo capacidad de enamorarla y casarse, supongo que tendrá capacidad de establecer la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Si él no quiere, pues sencillamente puede llamarse cristiano, pero no lo es. Ya, porque es que cristiano implica ser de Cristo. No es ser como a mí me parece ser cristiano. El problema del cristianismo hoy es que muchos de nosotros queremos hacer de la vida cristiana lo que a nosotros nos parece y no lo que Dios enseña. Entonces ahí está en juego es la salvación del individuo. No es que yo no veo nada malo escuchar música de arrabal o música metalera o música, yo qué sé, satánica. Bueno, puede ser que no le dé problema y efectivamente no le dé problema, pero eso no quiere decir que esté avalado por Dios y que pueda ser salvo. La Biblia lo que dice es: los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Pastor, por acá nos están haciendo pues preguntas acerca de las versiones de las Biblias que usted cita. Por un lado nos dicen que dónde se pueden conseguir estas versiones, y por el otro lado alguien nos dice: pastor, tengo una Biblia, pues la Reina Valera, pero quiero comprar otra Biblia, ¿cuál me recomienda? Puede comprarlas todas las que pueda, porque para investigación son muy bueno el tener un alto recurso en ese campo. Dependiendo para lo que la persona quiera la Biblia. Si la quiere de estudio, pues hay versiones muy buenas, como es la de Scofield, como es la versión de Thompson, es que hay mucha Biblia hoy en día, mucha Biblia. Pero con respecto a las versiones antiguas, muchas veces uno las puede conseguir en esas librerías de segunda que hay gente que no sabe que tienen. Por ejemplo, esa versión, esa primera edición de Félix Torres Amat, que fue en el año 338 después de Cristo, yo la conseguí por menos de 50 pesos, porque quien la tenía no le parecía importante. ¿Ya? Entonces, en esas librerías que venden libros viejos, hay mucha gente que no sabe qué tienen en la casa y lo botan o lo regalan y alguien los lleva y allá las puede conseguir. Bien, pastor, por aquí nos llega otra pregunta y es la siguiente. Dios les bendiga a todos, hermoso programa. ¿Por qué en la iglesia, en los cultos, se cantan canciones pues de músicos que no son de la iglesia o músicos trinitarios? Sí sabemos que muchos de estos cantantes son de falsas doctrinas o de la doctrina de la prosperidad. O sea, la pregunta es si se puede cantar. Sí, ¿por qué se cantan música de ese tipo de personas? No hay música trinitaria. Eso no es así. Eso depende de la forma. Lo que pasa es que nosotros hemos establecido unas diferencias raras. El himnario más antiguo es Lluvia de Bendición, del que nosotros conocemos. Y esos himnos que aparecen ahí no fueron inspirados por hermanos de la Iglesia Pentecostal Unida. Y nosotros los hemos cantado. ¿Quién no ha cantado el himno 160? Encontré un lugar donde descansar. ¿Quién no ha cantado la historia de la cruz?
¿Quién no ha cantado el himno 185? El himno número 38, el himno número 62, el himno número 65, el himno número 238, el himno número 128, el himno número 67, el himno número 108, el himno número 102. En las iglesias siempre se cantó. Siempre se cantó. Ahora, creo que lo que nosotros tenemos que aprender es a cantar canciones que exalten el nombre del Señor Jesús. ¿Ya? Que exalten el nombre del Señor Jesús. No estar pensando tanto aquí si Julano pensaba así o no pensaba así. Porque realmente lo que nosotros llegamos con esa clase de pensamiento es a generar una confusión que al final pues vamos a tener que hacer los cultos con aplausos silenciosos, con canciones que no se escuchan. Entonces va a ser muy complicado. Usted lo que tiene es que aprender a establecer la diferencia. ¿Cuál es la forma de cantar y agradar a Dios? Bien. Aquí hay una pregunta que quiero aclarar, pastor. Por aquí alguien me dice, es que en la iglesia X bautizan niños de 8 y 9 años. Me preguntan, ¿está bien? No soy juez para decir si está bien o está mal. El pastor de la iglesia es autónomo y él que toma esa decisión, supongo yo que habrá hecho el análisis y habrá mirado la madurez de la personita y al final pues cada uno dará cuenta a Dios, pero no tengo yo que ver o puedo decir si está bien o está mal. Yo solamente tengo una manera de pensar, pero cada pastor es autónomo en su iglesia para administrar y ningún pastor, excepto los superiores, pueden interceder en la administración de otro pastor. Aquí nos llega una pregunta, pues esta creo que es de una persona inconversa. Nos dice que sí está bien que se creme el cuerpo de los cristianos cuando se fallece. Pues han habido discusiones sobre eso. Dentro de la iglesia misma hay algunos que piensan que no se puede. Hay otros que pensamos que sí. Creo que la vida del hombre es hasta que Dios quite el espíritu de la vida del hombre. Eso es lo que dice Job en el capítulo 14. Hay vida en el hombre en tanto que el espíritu de Dios está en él. Si él le deja, el hombre dejará de ser. La materia no va a heredar el reino de Dios. Algunos piensan de la imposibilidad desde el punto de la resurrección. Pero realmente ese concepto viene más bien del pensamiento animista relacionado con la reencarnación. Y hay algo que debe de quedarle claro a los cristianos. Número 1, reencarnación no existe. Si eso fuera así, hoy solo habrían 2 personas. Se murió Adán y Eva para que nacieran otros 2 o aparecieran otros 2 y no habría reproducción. 2. Entonces, ¿qué haríamos con los hermanos que murieron en un incendio? ¿Se perderían? ¿Qué pasaría con los hermanos que fueron devorados por las fieras? ¿Qué pasaría con los hermanos que sufrieron un naufragio y fueron despedazados por las bestias del mar? Aquí viene lo que Jesús dijo: necios, ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Es bueno que comprenda que el hombre siempre será polvo o ceniza por alguna u otra vía. Si a usted lo llevan al sepulcro y le entierran allí, al final usted se volverá polvo como siempre fue. Pues de ahí fuimos tomados. Y si lo entregan en una cajita, pues igualmente es polvo. Creo que eso no debe de generarle confusión a las personas. Lo que debe generarle preocupación a las personas es su salvación. Después de que yo sea salvo y el Señor me lleve de aquí, el vehículo en el cual yo me muevo puede tener
cualquier fin, porque a eso está expuesto el hombre que es materia. Prueba de eso, unos mueren en accidentes de tránsito, otros mueren en un incendio, otros a causa de la actitud criminal los desaparecen a través de químicos. ¿Y qué? No, aquí lo que tenemos que pensar es vivir como cristianos después de que muramos, cualquiera la forma que sea, y se nos dé el último fin. No nos preocupemos por eso, preocupémonos por lo que es trascendente, que es nuestra alma. Amén, pastor. 6:54 de la mañana, no sé si nos quede tiempo para... podemos hacerlo. Sí, bueno, no sé si usted tenga una allí, porque por aquí las que hay creo que ya se han resuelto en diferentes ocasiones. Dice, paz de Cristo, desde Cali, Colombia. Dicen, aquí tengo una inquietud basada en Génesis 6. Habla de que en la tierra ya habían gigantes. La pregunta es, ¿son los ángeles los hijos de Dios que menciona este verso? Primero le aclaro, hay 4 maneras de mirar a los hijos de Dios. Espero que me haga entender. Los ángeles, por creación, son hijos de Dios. Adán y Eva, por creación, son hijos de Dios. Israel, por elección. Y la iglesia, por adopción. ¿Está claro? Ahora bien, si los hijos de Dios que menciona Génesis eran los ángeles, no eran los ángeles, porque los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Y los hijos de Dios que menciona Génesis 6 sí tomaron de las hijas de los hombres para casarse con ellas. Entonces, ¿quiénes eran los hijos de Dios y quiénes eran las hijas de los hombres? Los hijos de Dios, la descendencia de Set; los hijos de los hombres, la descendencia de Caín. Es simplemente eso. Porque los ángeles, Jesús dijo, ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Está claro? El tiempo se ha ido.